Hola gente de YouTube, aquí Hagoromo-sama, hoy les traigo la parte 25 de ¿qué hubiera pasado si Naruto entrenaba en serio con Jiraiya? Capítulo 25. El fuego estaba por todas partes, grandes conflagraciones que devoraron los restos de edificios en ruinas y los cadáveres que cubrían las calles. Muchos edificios se habían derrumbado hacía mucho tiempo, ya sea por las explosiones del camino Asura o aplastados bajo el pie de la invocación del camino animal. Los pocos edificios que no se habían convertido en escombros y escombros, parecían que un viento fuerte los haría colapsar sobre sí mismos. La cantidad de daño que Pain había desatado sobre Kumogakure en tan poco tiempo fue tan asombrosa como generalizada. Solo unas pocas áreas del pueblo habían quedado vírgenes. Los pocos sectores que habían tenido la suerte de no tener uno de los 6 caminos tocan tierra en ellos. Todos deprisa, gritó uno de los muchos shinobi de nivel Chunin que cubrían las filas del cuerpo ninja de Kumogakure. Agitaba las manos para acompañar sus acciones, dirigiendo a los numerosos civiles que corrían asustados por las calles. Trabajando con él había varios otros shinobi, todos ellos Chunin. También rápido, por aquí. Tenemos que llevarlos a todos a los refugios. Era fácil ver las expresiones de terror en los rostros de los civiles. Era incluso más fácil entender por qué. Si bien todos sabían de la posibilidad de que la aldea en la que vivían fuera invadida por una fuerza externa debido a su estatus como aldea oculta, ninguno de los ciudadanos pensó que sucedería y por qué deberían hacerlo. Kumogakure era el pueblo más militarizado de las 5 grandes naciones. Puede que no produzcan shinobi de tal calidad que se conviertan en leyendas en cada generación como lo hizo Konohagakure, pero tenían más ninjas que cualquier otra aldea. La idea de que alguien atacara su aldea era ridícula. Nadie se reía ahora. Mientras los Chunin dirigían a los civiles a los refugios que se habían erigido dentro de la misma cordillera en la que se construyó su aldea, una docena de las aldeas de élite Jonin estaban haciendo todo lo posible para derrotar al perro de 4 cabezas que había sido convocado a entre ellos. Salvo eso, al menos esperaban alejar al animal de invocación de los civiles para que pudieran huir de la escena. Ambas tareas fueron mucho más fáciles de decir que de hacer. Cualquiera que sea el tipo de invocación que fue este perro de 4 cabezas, fue increíblemente duradero. Los kunai eran demasiado pequeños para hacer un daño real. Las armas de corto alcance como espadas también estaban fuera de discusión. Un ninja trató de ser valiente y acortar la distancia, saltando sobre su espalda para poder apuñalarlo con su katana. Pagó el precio de su arrogancia al ser devorado vivo por una de sus 4 cabezas. Originalmente, el perro solo tenía 3 cabezas, pero durante el ataque de un ninja en el que lo atacó con un poderoso jutsu de relámpago, al perro le creció una cabeza extra. No estaban seguros de si eso significaba que el jutsu de relámpago lo ayudaba o si esto era solo una especie de accidente extraño, pero se habían vuelto cautelosos de dispararlo con cualquier jutsu de relámpago por debajo del rango A. Por favor, mantén la calma y síguenos. El Chunin continuó dirigiendo sus cargas a través de la aldea dañada. No podían moverse muy rápido, incluso corriendo tan rápido como podían. Los civiles eran notoriamente lentos, al menos comparado con shinobi. Los estamos llevando a todos a un refugio. Por favor, mantengan la calma y ¡cuidado! En última instancia, fue la lentitud de los civiles lo que llevó a su desaparición. Un jutsu callejero logró golpear al perro en uno de sus ojos, tal vez sea una debilidad. Esto llevó a que la convocatoria gigante tropezara con un edificio, uno que conducía directamente a la carretera que los civiles y Chunin usaban para llegar a los refugios. Todos los civiles murieron cuando los escombros y escombros del edificio ahora destruido se derrumbaron sobre ellos. Sus gritos fueron lo último que escuchó el ninja que los ayudaba a dirigir antes de que fueran aplastados por varias toneladas de cemento. El Chunin murió cuando saltó fuera del camino, apenas evitando ser aplastado por la gran cantidad de escombros, solo para ser aplastado bajo la gran pata del perro convocado. Cuando la convocatoria del perro levantó su pata del suelo nuevamente, reveló el cuerpo de Chunin torcido en una forma antinatural, su cabeza inclinada en un ángulo que no debería ser posible. Samui trató de no perder la calma mientras veía al perro gigante de 4 cabezas matar a una gran cantidad de civiles y a Chunin como si no fuera nada. No había muchas cosas en este mundo que fueran peores que ver cómo mataban a tus compañeros como si fueran animales. El conocimiento de que no podía hacer nada para detener a este monstruo mientras seguía destruyendo y matando todo a su paso solo hizo que Samui se sintiera mucho más inútil. Sus sentimientos empeoraron aún más por la cantidad de cadáveres que cubrían el suelo. Cadáveres civiles, no shinobi. Estos no eran guerreros curtidos preparados para enfrentarse a la muerte en cualquier segundo, sino vidas inocentes que nunca habían conocido las verdaderas dificultades por las que pasaba el ninja todos los días. Maldita sea.
Karui maldijo al ver lo mismo que Samui y su otro compañero de equipo vieron mientras viajaban por las calles, tratando de evitar la mirada de la invocación y los escombros que arrojaba en todas direcciones mientras se estrellaba contra un edificio tras otro. ¿Qué diablos están haciendo todos los demás? ¿Por qué no están tratando de detener esto? ¿Y dónde diablos están los Kami al diablo con Anbu? Probablemente estén siendo retenidos por quien sea que esté causando esas explosiones. Siempre el pensador, Omoi fue el que dio la explicación más razonable. Dudo que quien haya convocado a ese perro esté solo. No me sorprendería si hubiera un pequeño grupo que hubiera logrado infiltrarse en nuestra aldea y esté causando tantos estragos como pueda. También debes tener en cuenta el hecho de que solo han pasado unos 15 minutos desde que se convocó a esta cosa, agregó Samui con el ceño fruncido. Sus ojos se movían de izquierda a derecha, cambiando constantemente mientras se mantenía cautelosa de su entorno en caso de que se encontraran con el que convocó a ese perro. El Anbu tomará tiempo para movilizarse, especialmente porque uno de los primeros edificios que fue destruido fue el cuartel general de Anbu. Después de escuchar esto, Karui resumió todos sus pensamientos amablemente. Mierda. En cualquier caso, tenemos que encontrar a la persona que convocó a esta cosa. Si podemos encontrarlos, deberíamos poder hacer que reviertan la invocación. Correcto. No tienes que decírmelo 2 veces. Continuó la búsqueda del invocador. Quienquiera que hubiera convocado a esa cosa era muy hábil en el sigilo. Ni Samui ni sus 2 compañeros de escuadrón pudieron encontrar la piel o el pelo de la persona responsable de la apariencia de esa criatura. Era como buscar una aguja en un pajar, agravado por el hecho de que Samui ni siquiera estaba seguro de cómo se suponía que debía ser la aguja. Fue un giro frustrante de los acontecimientos, por decirlo menos. El trío rápidamente corrió hacia uno de los muchos callejones que salpican el otrora prístino pueblo, apenas esquivando la atención de los perros gigantes. Se estaban acercando más y más a la invocación ahora, lo que hacía más difícil evitar ser vistos. La única razón por la que aún no habían sido vistos era debido a los muchos shinobi que todavía estaban tratando de derribarlo de manera ineficaz con el jutsu del rayo. Hablando de eso, ahora que estaban más cerca, Samui podía ver el jutsu del rayo que se lanzaba a la invocación. Parecía que esos Jonin estaban haciendo todo lo posible. No había un ninjutsu por debajo del rango a que se lanzara a esa cosa. A todo, desde lanzas y lanzas hechas de relámpagos hasta dragones y otros animales compuestos del elemento relámpago, se lanzaron en la convocatoria sin ningún efecto. Era como si la cosa ni siquiera sintiera el dolor en el que debería estar. ¿Qué estaba pasando aquí? Esa invocación debería al menos agravarse. porque simplemente ignoraba los ataques como si no fuera nada? Mejor aún, ¿cómo fue capaz de ignorar tantos jutsu tan fácilmente? ¿Fueron los ataques demasiado débiles para hacer algo? ¿Quizás necesitaban un jutsu superior al rango A para dañarlo realmente? Como si el shinobi que atacaba a la invocación del perro hubiera estado pensando lo mismo. Varios se movieron para distraer a la criatura, mientras media docena saltaba a los techos. Sus manos ya recorrían el guante de sellos para un jutsu de colaboración. Después de revisar todos los sellos manuales necesarios, el grupo gritó el nombre de su técnica simultáneamente. Samui no podía escuchar el nombre del jutsu, sobre todo el ruido cerca de ellos, pero podía ver los efectos, ver la corriente de lo que obviamente era un chakra relámpago, fusionándose y disparándose de cada shinobi antes de que todos los jutsu chocaran en el centro, y creció aún más. El jutsu desatado por los esfuerzos combinados del ninja era enorme. Un dragón gigante hecho de relámpagos en espiral con brillantes ojos rojos que se elevaban sobre el perro de 4 cabezas. Parecía un tornado gigante hecho de un rayo puro que logró formar cohesión y tomó la forma de un dragón. Incluso desde la distancia a la que se encontraba, Samui podía ver la forma en que el chakra giraba en espiral alrededor de un eje central como el de un tornado. Samui sabía cuál era la técnica Rairi no Tatsumaki, un ninjutsu de rango A cuando lo usa un solo shinobi de nivel Jonin como jutsu de colaboración. Probablemente estaba por encima del rango S. Si nada más, fue una vista impresionante. El gruñido del perro de 4 cabezas fue ahogado por el rugido del dragón, un sonido que hizo añicos la tierra, que sacudió los mismos cielos. El poderoso rugido pareció extenderse a todos los rincones de la aldea y resonó durante varios segundos después de que la enorme bestia relámpago terminó. Y luego el jutsu de relámpago de colaboración gigante. Surgió la invocación del perro de 4 cabezas. No tuvo tiempo para hacer nada y mucho menos moverse cuando el enorme dragón relámpago se estrelló con la furia de una tormenta eléctrica combinada
fusionada con un tornado. Lo que sucedió a continuación fue una increíble explosión de proporciones épicas. Un rayo explotó hacia afuera en todas las direcciones desde donde el jutsu golpeó cuando una esfera gigante de energía azul arremolinada envolvió la invocación en su luz. La vista era tan brillante que Samui y sus dos compañeras de equipo tuvieron que cubrirse los ojos para no quedar cegados. Cuando la luz se apagó y fue seguro volver a mirar, el trío lo hizo y se quedó sin aliento al ver lo que tenían delante. Bueno, Karu, hija de Omoi, también lo hizo. Samui se quedó mirándolo con los ojos muy abiertos, pero se notaba que estaba tan sorprendida como sus compañeros. ¿Y por qué no lo estaría? El lugar donde había estado la citación del perro había desaparecido. Lo que antes había sido una bulliciosa calle de la ciudad antes de que estallara la lucha no era más que un gran cráter. Samui no podía juzgar qué tan grande era el cráter, pero estimó que tenía al menos varias docenas de metros de diámetro. ¡Wow! Karui murmuró con asombro, ese es un gran agujero. Omoi realmente no tenía nada que agregar, así que solo asintió. Parece que destruyeron la invocación, señaló Samui con frialdad. Por supuesto, siendo quien era, todo lo que decía a menudo se decía en un tono frío y sereno, incluso cuando estaba a punto de enloquecer. Dudo que haya algo que pueda haber sobrevivido a un asalto tan concentrado. Y ella tenía razón, un asalto ofensivo tan intenso y poderoso fue suficiente para derrotar incluso a la invocación del perro de 4 cabezas. Ni siquiera se le había dado la oportunidad de dividirse antes de verse obligado a disiparse de los varios cientos de millones de voltios de electricidad que lo atraviesan. Eso no significaba que estuvieran fuera de peligro todavía a varias docenas de metros de la ubicación del equipo Samui. Otra gran ráfaga de humo pareció flotar sobre edificios destruidos y quemados, y de esa nube de humo salió disparado un 100 pies gigante con un caparazón negro oscuro y una piel de color naranja debajo. Al igual que el perro de 4 cabezas, esta invocación también tenía el Rinnegan, así como una serie de perforaciones en el cuerpo, incluido uno que atravesó directamente el centro de su cabeza. Casi tan pronto como se convocó al 100 pies gigante, la cosa se desbocó levantando la cabeza hacia atrás. La monstruosa invocación se estrelló contra uno de los edificios que aún estaban en pie y que estaba cerca. Pronto se arrojaron escombros y escombros en todas direcciones. Varios de los trozos más grandes se estrellaron contra las paredes que, debido a que ya estaban debilitadas por la tensión de que el perro de 4 cabezas ya destruyera gran parte de la estructura, se derrumbaron mientras el resto del edificio colapsaba por no tener nada para sostenerlo. Samui se volvió para mirar a sus dos compañeras de equipo, con una mirada fría en sus ojos. Venga. Correcto. El trío salió corriendo del callejón y entró en la calle propiamente dicha, decidiendo renunciar al sigilo en favor de llegar a quien quiera que hubiera convocado a ese 100 pies antes de que pudieran desaparecer. El equipo Samui salió disparado por la calle tan rápido como pudieron, sus piernas no eran más que un borrón mientras corrían. Fue esta falta de discreción lo que los llevó a nunca alcanzar su objetivo previsto. Comenzó cuando Samui sintió un estallido muy leve pero poderoso de intención asesina dirigida a ella y a sus compañeros de equipo. La intención era tan sutil que la única razón por la que lo sintió fue porque era una kunoichi de nivel Jonin. Esa fue la única advertencia que recibió antes de que una presencia apareciera por encima de ellos. Muévanse ustedes dos. Samui ordenó a sus compañeros de escuadrón mientras seguía sus propias palabras con acciones inclinándose hacia adelante en un giro de hombros. El rubio Jonin viajó por el suelo rápidamente justo cuando quienquiera que había sentido aterrizó en el lugar donde había estado con un fuerte golpe que pareció sacudir el suelo. Girando, Samui se estiró detrás de ella y agarró el tonto atado horizontalmente a su espalda. Sus dos compañeros de equipo aterrizaron a ambos lados de ella, Karui a su izquierda y Omoi a la derecha. Ambos tenían sus armas desenfundadas. A diferencia de Samui, que prefería usar un tonto, una hoja corta hacía más para puñaladas y estocadas que para cortes. Omoi y Karui utilizaron hojas largas. Las hojas no tenían la longitud de una nodachi, una espada larga que generalmente era tan alta como una persona, pero definitivamente eran más largas que una katana promedio. Aparte de su longitud más larga que la media, eran hojas de aspecto bastante estándar, no tienen nada de especial. Con sus armas afuera y listas para ser derribadas por quien acababa de atacarlos, el trío de shinobi miró fijamente a la nube de polvo que había sido creada por cualquier cosa que impactara contra el suelo. La cosa, sea lo que sea, no podía ser humano. Ante ellos era increíblemente inusual, parecía lo suficientemente humano, excepto que no tenía cuello del que hablar y un gran piercing en la barbilla para acompañar los numerosos otros piercings en toda su cara. Sus ojos eran morados, tanto el iris como la esclerótica, y alrededor de los ojos había un patrón ondulado. Lo que Samui notó más aparte de los ojos fue su capa, negro con nubes rojas. Akatsuki.
Samuya entrecerró los ojos. Entonces estas eran las personas después de B-Sensei. Yujito y Naruto deben tener mucha confianza en sí mismos o ser increíblemente arrogantes para atacarlos de esta manera. Entonces estos son esos imbéciles de Atsuki. Karui miró la cosa con incredulidad. Sabía que tenían que tener algunos problemas, pero no me había dado cuenta de que esta gente tendría un aspecto tan extraño. Debemos manejar a este tipo con precaución, sugirió Omoi. Dado que ha atacado la aldea, incluso si lo hizo por arrogancia, debe estar seguro de que tiene el poder suficiente para respaldar su asalto. O tal vez es solo una especie de distracción y el verdadero cerebro ya se dirige hacia donde B-Sensei lo es. Como sea, se burló Karui. Si este idiota piensa que él y sus matones realmente pueden tomar todo el poder de Kumo, le digo que lo dejen. Lo aplastaremos a él y a sus amigos como insectos. Samui frunció el ceño mientras escuchaba a sus compañeros de equipo. Algo le dijo que esta batalla no sería tan fácil. Aún así, se preparó para una pelea de todos modos. Esto no estaba tan bien. Shocks. El shinobi de Kumogakure estaba pasando por un momento muy difícil con esta nueva criatura de invocación. Ya era bastante malo que apenas lograran matar al último, que había costado a 6 de ellos casi todo su chakra destruir. Ahora tenían que lidiar con uno que parecía incluso más difícil de matar que ese perro de 4 cabezas. Nada de lo que le habían arrojado funcionó hasta ahora. El 100 pies era impermeable a los ataques de relámpagos. Al menos, nada con lo que lo hayan atacado hizo algo más que irritarlo levemente. Ni siquiera el flujo de chakra, canalizando el chakra del relámpago a través de sus espadas, hizo algo más que dejar ligeras mellas en el caparazón del monstruo gigante. Uno de ellos había logrado sacar una de las muchas piernas de la criatura, pero también había perdido la vida en el proceso. Desde entonces, esos pocos ninjas valientes que lo intentaron terminaron perdiendo la vida mucho antes de que pudieran alcanzar a la bestia de invocación. Era casi como si la cosa estuviera aprendiendo cuanto más luchaban contra ella. ¿Cómo se suponía que iban a vencer a algo como esto? Algo que ni siquiera pudieron dañar. Kumo Rika en Hiri, decapitación de llamas estilo nube. Descendiendo desde arriba, un hombre con cabello rubio y sosteniendo una espada que estaba imbuida con el chakra de la naturaleza del fuego sobre su cabeza, cortó el ojo izquierdo de la convocatoria del 100 pies. Si bien el caparazón que golpeó ni siquiera se agrietó ni se puso rojo por el calor, el ojo estaba suave y la hoja que había sido encendida en llamas lo cortó fácilmente. Hubo un fuerte chisporroteo cuando el ojo se abrió como una fruta demasiado madura. El intenso calor hizo que el órgano receptor de luz no solo explotara, sino que evaporara todo el líquido ubicado dentro del ojo. El 100 pies convocado dejó escapar un fuerte grito de dolor mientras levantaba la cabeza hacia atrás. Atsui saltó justo cuando el 100 pies gigante comenzó a sacudir su cabeza de un lado a otro, golpeándola contra los edificios a su alrededor y destruyéndolos con impunidad. Eso fue un ataque caliente. El hombre gritó. Ahora que no era un borrón que caía, era más fácil de discernir que antes. El hombre que gritó con exuberancia tenía el pelo rubio hasta los hombros, que estaba siendo usado en un corte asimétrico. Sus ojos eran verdes y llevaba una versión sin mangas del atuendo típico que usaba un Jonin de Kumogakure. La única diferencia real aparte de la camiseta sin mangas era que también llevaba espinilleras, vendas alrededor de sus antebrazos y el kanji de Netsu, Eat, tatuado en su hombro izquierdo. ¿Qué le parece eso? El hombre prosiguió. Estaba claro que se estaba deleitando con la sensación de haber logrado dañar la invocación gigante mientras todos los demás luchaban igualmente. Claro fue que no tuvo ningún problema en regodearse con su supuesta victoria. Hacía demasiado calor para que lo manejara. Atsui-senpai. Así es. Atsui sonrió ampliamente cuando el otro shinobi lo miró con asombro o sorpresa. Algunos de ellos también pueden haber sido inexpresivos. No es que él se diera cuenta de esto, ocupado mientras hacía alarde para todos. Soy yo, el hombre con fuego en las venas. No te acerques a mí o podrías quemarte por lo caliente que estoy. La cantidad de miradas que recibió su presentación fue numerosa. Incluso la convocatoria lo estaba mirando con un ojo bueno. Kuchiyo no Jutsu. Desafortunadamente para él, y para todos los demás, había alguien que no lo estaba mirando. El que había convocado al 100 pies gigante. Aún más desafortunado, esta persona decidió que la mejor respuesta a la declaración de Atsui sería convocar a más animales para luchar. Kuchiyo no Jutsu. Dos grandes ráfagas de humo más explotaron como las secuelas de una explosión nuclear. El humo blanco formó dos grandes cabezas de hongos que se expandieron hacia el cielo antes de ser arrastradas por una fuerte brisa. Cuando el humo finalmente se disipó, todos pudieron ver lo que había sido convocado para luchar contra ellos.
rápidamente desearon no haberlo hecho. La primera de las convocatorias fue en realidad una que salió volando de la primera nube y humo hacia el aire. Era un pájaro gigante con pico de taladro. Era un animal de aspecto increíblemente inusual, ya que no solo mostraba un pico prominente y dentado que se parecía a un taladro, sino que también tenía 3 patas distintas, 2 ubicadas horizontalmente a cada lado de su cuerpo y una debajo, así como 3 alas. Como todas las convocatorias del camino animal, el pájaro tenía ojos de Rinnegan. La invocación del pájaro chilló un chillido fuerte y con un sonido horrible que resonó por todo el pueblo y obligó a Atsui y al otro shinobi que se acercaba a sostener sus oídos de dolor. Apretando los dientes, Atsui apenas pudo contener una mueca ante el fuerte ruido. Sus manos comenzaban a sentirse húmedas, una señal segura de que el chillido ensordecedor había logrado dañar sus tímpanos lo suficiente como para causar una hemorragia interna. Eso no estuvo bien. Mirando hacia arriba, llegó justo a tiempo para ver el gran pájaro que los invoca en picado y los bombardea. El ave gigante se abalanzó como una especie de ave rapaz enloquecida, nivelando solo después de estar flotando solo unos pocos pies sobre la aldea. Estaba lo suficientemente cerca como para que la descarga de aire de su vuelo destruyera varios edificios. Luego comenzó a poner huevos. Atsui se encontró parpadeando junto con todos los demás shinobi mientras cientos de huevos caían de la parte trasera de la convocatoria de aves. Los huevos, extraños huevos amarillos con manchas blancas, se adhirieron a todas las superficies disponibles, no solo el suelo, sino también las paredes de los edificios. Varios aterrizaron cerca de Atsui. ¿Qué era esto? ¿Algún tipo de ninjutsu extraño? Quizás los huevos contenían un veneno que se liberaría cuando se rompieran. O tal vez darían a luz más pájaros. Eso es lo que suele pasar cuando los huevos eclosionan, ¿verdad? Solo le tomó a Atsui un segundo después de que los huevos a su alrededor comenzaran a brillar para darse cuenta de que hicieran lo que hicieran, no quería quedarse para descubrirlo. Atsui saltó al aire para evitar los huevos, que habían cubierto todas las superficies viables del suelo también justo a tiempo. Varios segundos después de que se volviera a volar, todos los huevos explotaron. Muchos de los camaradas de Atsui no escaparon a tiempo y quedaron atrapados en la explosión. Aquellos que lograron alejarse lo suficiente de las explosiones se vieron obligados a ver cómo sus amigos eran aniquilados en una granizada de fuego. Sus cuerpos desaparecían mientras se reducían a nada más que cenizas. Aterrizando en el suelo después de que cesaron las explosiones, Atsui y el otro ninja de Kumogakure se preguntaron cómo iban a lidiar con esta monstruosidad. El ave gigante ya venía para otro paso, esta vez con lo que parecía una especie de tormenta de polvo con un rayo ondeando en su interior arrastrándose detrás. No importaría, muchos de estos ninjas no tendrían otra oportunidad de atacar a la invocación del pájaro de todos modos, porque en ese momento la segunda invocación se dio a conocer saliendo en estampida de la segunda nube de humo mientras derribaba cualquier cosa y todo en su camino. Era un gran rinoceronte. Si la invocación de pájaro era grande, entonces el rino era gigantesco en una escala que podía competir con el biju fácilmente. Se elevaba sobre todo lo que lo rodeaba. No solo era alto, sino que también poseía mucha masa, desde el cuerno de aspecto afilado en su cabeza hasta la larga cola que se balanceaba detrás de él como una especie de péndulo. La convocatoria gigante tenía que ser al menos 6, tal vez 10 veces la longitud del edificio promedio en Kumo. Con su piel gris moteada y correosa y lo que parecía casi una armadura gris oscuro, el rino era fácilmente visible entre los ladrillos de cemento que explotaban en todas direcciones a su paso. Sus grandes pies con pezuñas golpeaban el suelo, creando grandes cráteres cada vez que se movía. La tierra parecía temblar bajo su peso. La tierra temblaba tan violentamente que Atsui, junto con sus compañeros, se vieron obligados a enviar chakra a la planta de sus pies para evitar caerse. No es que esto sirviera de nada, el rino había comenzado a cargar contra ellos en el momento en que el grupo de ninjas aterrizó en el suelo. Se abrió paso a través de varios edificios, destrozando su camino a través de la aldea en su esfuerzo por atropellarlos. Tal como estaban las cosas, Atsui apenas pudo salir del camino, haciendo un uso rápido del kawarimi para sustituirse por una piedra. Muchos de sus camaradas hicieron lo mismo, sustituyéndose por los escombros a su alrededor para evitar ser pisoteados por el monstruoso rino. Algunos de los chunin no tuvieron tanta suerte. Uno de ellos había estado revisando los letreros de las manos para el kawarimi, pero la tierra temblorosa por la carga del rino le había sacado las manos de su lugar, lo que le obligó a rehacer los sellos. No había sido lo suficientemente rápido y había pagado el precio cuando el gran cuerno del rinoceronte lo destripó. El chunin murió rápidamente, sangrando cuando el cuerno atravesó su estómago y salió de su espalda. Su longitud estaba manchada de rojo con sangre que brillaba a la luz del sol.
Con un violento movimiento de cabeza, Rino arrojó el cadáver de su cuerno. El cuerpo voló por el aire y aterrizó sobre los escombros de uno de los muchos edificios destruidos. ¡Maldita sea! Esto se está poniendo aún más caliente de lo que esperaba. Atsui no estaba muy contento con este giro de los acontecimientos. Habían logrado deshacerse del perro y el 100 pies, pero ahora se enfrentaban a demasiadas convocatorias y él no tenía ni idea de cómo lidiar con estas. Ese Rino parecía muy resistente. ¿Funcionaría el jutsu en eso? ¿Y ese pájaro? Parecía que atacaba principalmente desde la distancia. Si se juzgara por el jutsu que usaba la mayoría de los ninjutsu de estilo relámpago, eran ataques de corto a medio alcance, debido al hecho de que el rayo tenía que viajar a través del aire o el viento, y se disipaba después de una cierta cantidad de tiempo a menos que alguien lo mantuviera activo con un flujo constante de chakra. La mayoría de la gente no tenía las reservas para evitar que un jutsu de relámpago se disipara. Atsui deseó tener una convocatoria propia. Solo algo tan grande como la invocación de un jefe podría lidiar con algo como esto sin agotarse. Fue desafortunado, pero mientras que Konohagakure era conocido por tener poderosas invocaciones como sapos, babosas y monos, Kumo no era conocido por poseer ningún contrato de invocación. Eso prácticamente significaba que no tenían suerte. La vida a veces era tan injusta. Shocks. Era como uno de esos viejos enfrentamientos occidentales. Era un día despejado, sobre todo, si uno ignoraba la nube de polvo y suciedad que a veces bloqueaba el sol. Las carreteras estaban desiertas, más o menos. Aparte de ellos, no había nadie alrededor, al menos, solo los cuerpos de los que habían muerto, y el héroe y el villano estaban parados a solo varios metros el uno del otro en una mirada de proporciones épicas. Todos los signos de un enfrentamiento épico estaban presentes. Simplemente digo que deberíamos acercarnos a este tipo con precaución. Es un miembro de Akatsuki. No se sabe qué tipo de trucos tiene bajo la manga. Por lo que sabes, podría estar escondiendo un cuerpo mecánico debajo de esa capa. O tal vez pueda lanzar explosivos desde su mano o algo así. ¿Qué seríamos capaces de hacer si tuviera un cuerpo mecánico? Por eso tenemos que atacar. Mientras no le demos al bastardo la oportunidad de hacer nada, no puede atacarnos. Ahora deja de hablar, idiota. Estamos en medio de la batalla. Si uno descarta el hecho de que el héroe tenía dos patadas laterales en disputa a su lado, ustedes dos, dejen de pelear. Samui suspiró. Realmente, deseaba que estos dos simplemente le dieran un descanso al menos una vez. No está bien. Como si sus palabras fueran mágicas, los dos instantáneamente se callaron y volvieron a sus posiciones de combate como si nunca hubieran estado peleando. En primer lugar, su atención volvió a enfocarse y fue redirigida hacia el miembro de Akatsuki, quien, por alguna razón insondable, había decidido dejar que las payasadas de los dos se desarrollaran. Era fácil ver por sus posturas que los estilos de Omoi y Karui eran opuestos pero complementarios en todos los sentidos. Omoi prefirió adoptar una postura amplia con los pies separados y las rodillas dobladas en ángulo. Mantuvo su espada envainada, con su mano izquierda agarrando la empuñadura para prepararla para una rápida extracción. En el extremo opuesto del espectro estaba la postura estrecha de Karui, sus pies juntos y piernas rectas. Su katana estaba desenvainada, ambas manos estaban en la empuñadura, que estaba sostenida frente a ella en una postura de kenjutsu muy básica que recordaba al samurái de Tetsu no Kuni, la tierra de hierro. Samui habría negado con la cabeza ante cómo los dos parecían complementarse tan bien, si no fuera por el hecho de que estaban a punto de luchar por sus vidas. El enfrentamiento no duró mucho. Después de que los dos se pusieron en marcha, un fuerte viento soplaba a través del claro, levantando polvo y algunas hojas que se interponían en su camino. Esa fue la señal tácita cuando tanto Karui como Omoi cargaron desde ambos lados de Samui y se dirigieron hacia el hombre de aspecto extraño. El hombre ante ellos respondió rápidamente, pero no de la manera que nadie esperaba. Girando la cabeza hacia la izquierda, Samui, Karui y Omoi observaron conmocionados cómo la piel se abultaba ante otra cara, una que era idéntica a la cara original, excepto que estaba sonriendo, formada en el lado izquierdo de su cabeza. Esto fue seguido por lo mismo sucediendo a la derecha, solo que esa cara estaba frunciendo el ceño. El hombre luego se quitó la capa, revelando una horrible sorpresa debajo. Lo que parecía un hombre era en realidad una máquina de algún tipo. Tenía 6 brazos con lo que parecían tornillos en los hombros y una gran banda dentada en forma de hoja alrededor de su cintura que casi parecía una cola. Al ver cómo se veía esta cosa debajo de esa capa por primera vez, los miembros del equipo Samui se detuvieron. ¡Mierda! Karui maldijo mientras saltaba hacia atrás para ganar algo de distancia entre ella y la máquina. Ese es un feo hijo de puta.
Ese feo hijo de puta pareció ofenderse por eso, al menos, eso es lo que parecía, agarrando uno de sus antebrazos. Un fuerte clic hizo que la muñeca de la cosa se separara del resto de su brazo con solo una gruesa línea de metal con varios cohetes unidos a su costado. Esto no se ve bien, murmuró Omoi cuando el camino Asura les señaló con el brazo. Con un siseo de humo y fuego, las muchas docenas de cohetes se lanzaron desde sus lugares y volaron hacia el trío de shinobi de Kumo. Samui maldijo mientras ella, Karu y Omoi saltaban para evitar el aluvión de explosivos. Esto no les ayudó mucho ya que los misiles los seguían a donde quiera que corrieran, obligando al grupo a separarse y dividir los misiles entre ellos. Karu y Omoi subieron a los tejados y tomaron direcciones opuestas. Casi una docena de misiles los siguieron, y los dos pronto se vieron obligados a esquivar y cruzar los tejados, manteniéndose un paso por delante de los misiles cuando impactaron contra los techos y explotaron. Mientras tanto, Samui usó la distracción que los dos le dieron para cargar hacia adelante y cerrar la distancia entre ella y el camino Asura. Era una aventura arriesgada, acercarse tanto a un oponente cuyas habilidades aún eran un misterio. Pero no era como si hubiera mucho más que pudiera hacer si quería descubrir de lo que era capaz su oponente. La única forma de hacerlo sería entablar combate con este extraño ser. A pesar de sus intenciones, Samui no estaba preparada cuando el camino Asura fue lanzado hacia adelante a velocidades increíbles por los chorros de propulsión de chakra que se activaban en la planta de sus pies. Samui solo tuvo tiempo suficiente para levantar su tonto antes de que la hoja dentada intentara bifurcarla. Un fuerte chirrido de metal contra metal surgió de donde el tonto se encontraba con la hoja dentada. Las chispas volaron entre las dos armas, pero solo por un instante, ya que el camino Asura dominó a Samui segundos después de que las dos chocaran. Con un gruñido de sorpresa, Samui fue enviada patinando varios pies hacia atrás apretando los dientes, canalizó el chakra hacia la planta de los pies para mantener el equilibrio y, con suerte, evitar moverse demasiado. Ella tuvo éxito, solo para mirar hacia arriba justo a tiempo para ver uno de los puños de Asura Path separarse de su brazo y volar hacia ella como uno de esos cohetes segmentados que disparó a Karu y Omoi. Con los ojos muy abiertos, Samui intentó levantar su tonto para desviar el puño, aunque sabía que no llegaría a tiempo. Afortunadamente, ella no tuvo que hacerlo. Kumo Rimi Kazukihiri, decapitación lunar de 3 días al estilo de las nubes. Omoi se precipitó desde la izquierda, su espada se deslizó fuera de su funda a la velocidad del rayo agarrando la hoja con ambas manos, giró la espada en un gran arco en forma de luna creciente que se produjo a tal velocidad que la espada en realidad pareció formar una racha borrosa que hizo visible la forma creciente del arma de Omoi. Su objetivo era la mano que acababa de lanzar. La mayoría de la gente probablemente no sería capaz de cortar un objeto tan pequeño y rápido, pero Omoi fue entrenado por Killer B, el residente Jinchuriki y uno de los pocos ninjas que realmente dominaba el manejo de la espada. Algo como esto estaba bien dentro de sus capacidades. La hoja cortó rápida y eficientemente en línea recta a través del centro de la mano, cortándola por la mitad para revelar el acero y los cables debajo con sus circuitos destruidos, los chorros de propulsión que mantenían la mano avanzando a una velocidad tan increíble chisporrotearon y murieron. Luego, las dos mitades se separaron, una cayó al suelo inmediatamente, la otra continuó mientras el impulso la llevaba y abrió un pequeño agujero en la pared, que milagrosamente todavía estaba en pie, aunque el resto del edificio no lo estaba. La pared se derrumbó varios segundos después, como si el agujero hubiera sido la gota que colmó el vaso. Solo segundos después de que Omoi lograra cortar la mano voladora por la mitad, Karui descendió sobre el sendero Asura con la venganza de un ángel caído, su espada apuntando hacia abajo mientras estaba lista para empalar al villano mecanizado. Toma esto, bastardo. Desafortunadamente para Karui, el camino Asura ya estaba reaccionando a su presencia. 4 pequeños segmentos en forma de triángulo se parten y se despegan de su cabeza, revelando el metal debajo de la piel falsa junto con un gran agujero. La luz azul comenzó a acumularse alrededor del agujero. Fue solo después de unos segundos de ver la luz reunirse allí que Samui se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Karui. Fuera de ahí. La advertencia dada, Karui no perdió el tiempo y comenzó a hacer varios sellos manuales. Fue difícil cuando una de sus manos estaba agarrando su espada, pero cumplió, completando el último sello de mano justo a tiempo para lo que venía después. No hubo una advertencia real cuando el canon en la parte superior de la cabeza del camino Asura se disparó. En un momento estaba acumulando suficiente chakra para destruir varios edificios. Al siguiente hubo una gran explosión de energía que salió disparada de su cabeza y explotó. La luz envolvió la forma de Karui hasta que no se pudo ver nada de ella. Cuando la luz se apagó, no había nada sobre el camino Asura, todo había sido borrado.
Kumo Ryo Motejiri, decapitación frontal estilo nube. Apareciendo frente al camino Asura, Karui balanceó su espada en un solo, rápido y poderoso movimiento de corte. El ataque le habría quitado la cabeza al camino Asura, si no hubiera sido por la poderosa hoja dentada que se lanzó hacia adelante y golpeó su espada a un lado con su espada golpeada, pero su impulso no se detuvo. Karui tropezó hacia adelante. Fue la apertura perfecta para el camino Asura, que no dudó en desperdiciar esta oportunidad. La hoja se movió para dividir en dos a la kunoichi de piel oscura. Asura tenía toda la intención de acabar con su vida en ese mismo momento. Él también lo habría hecho, si la hoja no hubiera sido bloqueada por otra espada que apareció desde su izquierda. Hubo un fuerte clan. Cuando el metal golpeó contra el metal, seguido de un chirrido cuando las dos armas chocaron entre sí. Los dientes de Omoi estaban apretados mientras canalizaba chakra en sus pies para evitar que lo enviaran volando. No sabía cómo un arma tan inusual, que no parecía ser tan resistente, se dobla demasiado, podía ser tan fuerte. Fue como recibir un golpe con un ladrillo de varios miles de libras. Aún así, hizo lo que pudo para evitar que se moviera la hoja dentada de la cola de los tres. Físicamente era el más fuerte. Si bien bloquear este ataque en su lugar fue difícil, no era imposible para alguien que se había visto obligado a bloquear los ataques de espada de Killer Bee durante el entrenamiento. Corriendo hacia adelante, Samui dio a conocer su presencia cuando comenzó a usar el flujo de chakra para canalizar el chakra de naturaleza relámpago a través de su tonto. La hoja pronto fue envuelta en un rayo azul que crujió y estalló mientras se deslizaba por la superficie de metal. Con la hoja dentada ya ocupada, no había mucho que pudiera hacer contra Samui cuando llegó al camino de la máquina. Kumo Ri Raitoku, ataque de relámpago estilo nube. Manteniendo su cuerpo cerca del suelo, Samui empujó su arma cubierta de rayos hacia adelante, con la esperanza de perforar la cabeza de esta cosa. No iba a ser. Si bien la hoja dentada pudo haber sido neutralizada por Omoi, el camino Asura todavía tenía 5 brazos que podía usar. Que usó. Una de las 3 manos del lado derecho se levantó y agarró la hoja, sin prestar atención a la electricidad que no atravesaba su cuerpo mientras esa mano movía la hoja hacia un lado, lo que obligó a Samui a tropezar hacia adelante. Otra mano se levantó para mirar fijamente a la cara de Samui. Kawaii no Iya, flecha llameante de habilidad asombrosa. Samui tuvo el tiempo justo para darse cuenta de su error antes de que el puño se separara del brazo y se lanzara hacia ella. El puño la golpeó con tanta fuerza que sintió como si todos los huesos de su cabeza se hubieran hundido en su rostro. Nunca antes había sentido algo tan insoportable como esto. Y luego fue enviada volando hacia atrás con suficiente fuerza que su cuerpo se convirtió en nada más que un borrón antes de estrellarse directamente contra un edificio. Samui. Sus 2 compañeros de equipo gritaron al unísono. No es que pudieran hacer mucho más que gritar, porque una vez que Samui estuvo a cargo, el camino Asura dirigió su atención hacia ellos. Casi demasiado rápido para que lo siguieran, el camino de Asura tenía 2 de sus 5 brazos restantes apuntando hacia ellos. Solo tuvieron tiempo suficiente para registrar esto antes de que los puños se despegaran y volaran. Omoi fue golpeado en el pecho, toda su caja torácica colapsó sobre sí misma mientras la mano que iba detrás de Karui atravesaba su estómago, dejando un rastro de sangre a su paso mientras salía de su espalda. Lo último que vieron antes de que su mundo se volviera negro fue que la cabeza del camino Asura se abrió de nuevo para revelar el canon de chakra, reuniendo energía para acabar con ellos. Shocks. Atsui estaba comenzando a preguntarse si esta situación no se estaba poniendo demasiado caliente para que ellos la manejaran. Tenían un pájaro gigante que creaba tormentas eléctricas y les lanzaba bombas de huevo, un rinoceronte gigante que arrasaba las calles y destruía todo lo que el 100 pies y el perro no hicieron, y eso se sumaba a la nueva convocatoria que había salido de la carpintería. Un buey gigante. Así es, un bisonte gigante con múltiples perforaciones de pelaje marrón grueso ubicadas en todo su cuerpo, los malditos cuernos más grandes que jamás había visto y los mismos ojos con patrones de ondas extrañas como cualquier otra invocación con la que habían estado lidiando hasta ahora. Apareció unos 5 minutos después de que el Ambu se hubiera presentado para intentar someter a las otras invocaciones y, posteriormente, aniquiló a la mayoría de los Ambu, aplastándolos cuando había sido convocado. Ahora solo quedaban 3 Ambu de los 4 escuadrones que habían llegado. Las cosas realmente no se veían muy calientes para ellos en este momento. El pájaro está regresando. Cuando el grito se elevó, Atsui miró hacia el cielo y maldijo. El pájaro estaba regresando, y no solo estaba poniendo huevos, sino que esa tormenta eléctrica también estaba detrás de él. Ni siquiera sabía que esa cosa podía crear 2 ataques diferentes a la vez. Todos dispersos.
A Atsui le pareció una buena idea, no tenía ningún deseo de permanecer en la línea de fuego de esa cosa ya, había visto numerosos ejemplos de lo letal que Bird podía ser de primera mano un buen número de Chun-Lin, y algunos de los Ambu que habían logrado evitar ser aplastados por el Wei tenían sus restos esparcidos por el suelo por esas bombas de huevo. Saltando desde uno de los pocos techos que milagrosamente todavía estaban en pie, el joven Jonin salió del área de destrucción inminente a través de una convocatoria de pájaro gigante. Después de llegar rápidamente al suelo, comenzó a sacarlo del área general con una velocidad mejorada de chakra. Fue mientras corría cuando terminó encontrando un nuevo problema, aunque puede ser más exacto decir que el nuevo problema lo golpeó. Había estado corriendo por una de las carreteras principales cuando sucedió. El edificio a su izquierda inmediata explotó en una explosión de fragmentos y fragmentos de cemento. Atsui no solo fue derribado, sino que varios fragmentos grandes lograron incrustarse en sus brazos, piernas y torso. Afortunadamente, se las había arreglado para cubrirse la cara con los brazos, de lo contrario su cabeza habría sido empalada. No es que esto signifique mucho cuando aterrizó en el suelo a varias docenas de donde había estado originalmente. Atsui gimió de dolor mientras trataba de recuperar su rumbo, una tarea imposible sin duda. Todo su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas, estaba cansado, herido y había al menos una docena de fragmentos de cemento que iban desde el tamaño de un guijarro hasta el tamaño de una daga clavados en varias áreas de su cuerpo. Si no recibía atención médica pronto, probablemente se desangraría. Un resoplido fuerte llamó la atención de Atsui. El Jonin de Kumogakure se las arregló para levantar apenas la cabeza y mostrar los ojos ligeramente vidriosos, y vislumbró a la cosa que había sido responsable de casi matarlo. Fue el Rhino y lo estaba mirando directamente. Oh, me siento casi como Samui por decir esto, pero no es genial. Cuando el Rhino lo miró, su boca se abrió para revelar a una persona parada dentro de ella. La visión de Atsui estaba borrosa por lo que no podía distinguir quiénes eran o incluso cómo se veían. Todo lo que podía ver era negro sobre rojo. Ahora bien, ¿por qué te suena tan familiar? Tú eres el que sacó mi 100 pies. Atsui parpadeó, la voz era claramente masculina. Supuso que era bueno saberlo, aunque se le escapaba porque era bueno saber que estaba a punto de ser asesinado por un hombre. Ahora que lo pienso, había muchas cosas que se le escapaban en ese momento. Como porque ya no sentía ningún dolor cuando hace unos momentos sentía como si su piel hubiera sido arrancada de sus músculos y huesos. Una parte de él sabía que esto no era algo bueno, otra parte se sintió aliviada de que ya no le doliera más. ¿Conocerás a Pain? Bueno, eso no suena bien, sonaba incluso peor que el golpe que estaba haciendo el Rhino cuando clavó su pie en el suelo en preparación para cargar contra él. Atsui trató de mover su cuerpo mientras el Rhino cargaba contra él, pero no importaba lo que hiciera, su cuerpo simplemente no respondía a sus órdenes. De hecho, ya ni siquiera podía sentir su cuerpo, todo lo que sentía era calidez. Hombre, se sentía caliente. Dabúrculo panza, doble pantera negra. Lo último que vio Atsui fue un rayo negro tomando una forma borrosa mientras cargaba directamente hacia el Rhino. Shocks. Mientras el clon de sombra que lo había ayudado a disiparse, Darui observó cómo las panteras negras dobles bombardeaban al Rhino gigante. Los dos animales hechos de relámpagos negros, la técnica característica que le había enseñado nada menos que el mismo tercer Raikage, se estrellaron contra el Rhino con una furia que no pudo ser contenida. Miles de zarcillos negros de chakra relámpago se deslizaron por su superficie en un patrón interminable e imposible de discernir que no seguía la lógica o la explicación. Fue interesante ver los efectos que los rayos negros tenían en las criaturas vivientes. La mayoría de las técnicas de rayos eran penetrantes por naturaleza, y aunque los rayos negros tenían la capacidad de perforar la mayoría de armaduras y materiales, no era por eso que eran tan letales. Darui miró con sombría satisfacción mientras el Rhino rugía de agonía, su cuerpo se tambaleaba y sufría espasmos, mientras el rayo negro hervía el interior de la criatura. Finalmente, el Rhino gigante cayó con un fuerte estruendo, la tierra se agitó y arrojó pedazos de escombros. La bestia gigante se movió una, dos veces, luego desapareció en una gran bocanada de humo cuando fue enviada de regreso a donde quiera que venía. Con un suspiro, Darui miró detrás de él. Atsui todavía estaba tendido entre los escombros, su cuerpo torcido en un ángulo antinatural. Su brazo derecho estaba doblado de una manera que no debería ser humanamente posible, a menos que la articulación que impedía que dicho brazo se moviera en esa dirección se hubiera roto, como probablemente lo estaba Atsui. Una de sus piernas había sido aplastada debajo de lo que debían ser al menos varios cientos de libras de escombros. Se necesitaría alguien del calibre del Raikage para levantar eso. Quizás la señal más reveladora de que Atsui ya no estaba
estaba entre los vivos, aparte de la falta de un pecho que subía y bajaba para indicar la respiración, eran los ojos vidriosos y apagados y el gran palo que empalaba el pecho del hombre. Sin apenas reprimir una mueca, Darui trató de pensar en lo que debería hacer ahora. Necesitaba hacerse cargo de las otras dos invocaciones antes de que pudieran causar más daño, luego encontrar al invocador y eliminarlos también. Después de eso, necesitaría encontrar a Raikage-sama nuevamente y ayudarlo a lidiar con el líder de este grupo, y eso ni siquiera iba en qué más iba a tener que hacer después de que todo esto terminara. Parecía que tenía una tarea difícil por delante. Kuchi-io no Jutsu. Darui miró a su izquierda para ver otra gran nube de humo surgir de donde el rino se había disipado. Su cuerpo tensándose, no se había dado cuenta de que el invocador estaba cerca de él. Por otra parte, sería difícil para alguien que no fuera un sensor encontrar a la persona encargada de convocar a todas estas criaturas, cuando él lo debería estar en cualquier lugar. La nube pronto desapareció. Darui tuvo una visión clara de lo que había sido convocado. Era un camaleón gigante de piel correosa de color verde oscuro. Tenía un ojo grande y protuberante de Rinnegan que parecía que apenas estaba sujeto por la cuenca del ojo, y un extraño cilindro vendado en el otro ojo. Incluso más inusual que eso y las muchas perforaciones en su cuerpo eran las dos alas que sobresalían de su espalda y la cola con forma de serpiente, que en realidad tenía una cabeza de serpiente con dos ojos de Rinnegan. ¿De dónde saca este tipo todas estas convocatorias? Darui no pudo evitar preguntarse por eso. ¿En serio? ¿Perros gigantes de 3 cabezas que pueden convertirse en perros de 4 cabezas? ¿100 pies? ¿Rinos? ¿Buey? ¿Y ahora un camaleón? ¿Cuántos contratos de convocatoria tenía este tipo? Esto es tan monótono. Darui no se molestó en volverse cuando una figura cayó junto a él. El joven se puso de pie en toda su estatura, revelando cabello rubio corto y ojos oscuros. Llevaba una camisa negra sin mangas con una chaqueta antibalas de una correa sobre un hombro, que era el problema estándar para todos los ninja de Chunin y superiores en Kumo. Otras prendas de vestir notables fueron la banda para la cabeza de Kumogakure en su cabeza, sus protectores de brazos hasta los codos y las espinilleras de Kumo rojas y blancas que cubrían sus sandalias de shinobi. «Ahí estás, Darui», dijo el hombre. «Te he estado buscando por todas partes». «Disculpas, C». Darui no parecía muy arrepentido. «En realidad también te estaba buscando, pero luego me encontré con este tipo y, bueno». «Ya veo», dijo C. Su atención nunca se desvió de la vista frente a él mientras hablaba con su compañero. «Supongo que puedo perdonarte por no encontrarme. Después de todo, estabas cumpliendo con tu deber como shinobi de Kumogakure». «Gracias, supongo», comenzó Darui a través de varios sellos de mano mientras se preparaba para usar otro jutsu. En respuesta, el gran camaleón y el invocador en la parte superior desaparecieron. «Será mejor que terminemos esta pelea y encontremos a Raikage-sama. ¿Quién sabe con qué tipo de enemigos monótonos está luchando?» «Correcto». Shocks. La túnica de Raikage de Iset se agitó detrás de él mientras corría por las calles en ruinas de Kumogakure, con los dientes apretados y el ceño fruncido en una máscara de ira apenas contenida. ¿Y por qué no debería estar enojado? Dondequiera que miraba, no veía nada más que muerte y destrucción. Edificios reducidos a escombros, cuerpos tirados donde fueron asesinados, el suelo y los pocos muros que quedan empapados con la sangre de su pueblo. Pero eso ni siquiera fue lo peor. No, lo peor de toda esta destrucción y caos era que la mayoría de las personas que habían muerto eran civiles. Hombres, mujeres y niños que ni siquiera sabían pelear. Quienquiera que hubiera atacado su aldea lo había hecho con poca consideración por los inocentes y los no combatientes. Le cabreó muchísimo. Amaba a su pueblo, puede que no siempre lo demuestre, pero la aldea significaba más para él que cualquier otra cosa, incluso su propia vida. No había nada que no hiciera por su aldea, ya fuera algo sucio y deshonesto, como intentar secuestrar a la heredera Hyuga durante las negociaciones de paz o aliarse completamente con Konoha. Si eso significaba mantener su aldea a salvo de cualquier daño, lo haría sin pensarlo 2 veces. En realidad, esa era la razón por la que se había aliado con Konoha en primer lugar. Cuando escuchó de sus espías que habían estado vigilando la guerra en curso en Kiri y se enteró de que el destello amarillo había regresado en el hijo del hombre, supo que tendría que hacer algo para evitar que el hombre se convirtiera en una amenaza para su aldea. Al principio, había pensado en asesinarlo, pero más tarde se dio cuenta de lo mal que funcionaría. Naruto había dominado el jutsu de su padre, uno que le permitía al chico superarse incluso a sí mismo en velocidad. Había demostrado ese dominio, diezmando a un grupo de casi 5000 shinobis enemigos.
Para colmo, el chico había estado viajando con Jiraiya, tenía mucha fe en su niña, pero incluso él sabía que enfrentarse a dos shinobi de nivel Kage era un suicidio. Para cualquiera que no fuera dos shinobi de nivel Kage había una razón por la que los Kage eran conocidos como asesinos del ejército. Más tarde, sus pensamientos se vieron justificados cuando se enteró del fallido intento de Iwa de matar al niño. Así que decidió hacer otra cosa. Si no podía matar al hijo del Yondaime Hokage, aliaría a Kumo con él. Fue una decisión de la que no se arrepintió hasta el día de hoy. Por supuesto, nada de eso importaba ahora. Su aldea estaba en ruinas y el responsable de ella estaba justo enfrente de él. Estudió al hombre que apareció ante él, parado allí con tanta indiferencia, su rostro completamente desprovisto de emociones como un cadáver. El hombre tenía una estatura decente, un poco más alto que el promedio, tenía el pelo naranja puntiagudo, muchos piercings y ojos morados con un patrón ondulado en ellos. El Raikage nunca había visto esos ojos antes, pero ciertamente había escuchado las leyendas del Rinnegan. Eres la escoria de Akatsuki que atacó mi aldea. ¿Y tú eres el cuarto Raikage de Kumogakure?, respondió el hombre con voz muerta. Es un honor conocerte. Dime, ¿dónde puedo encontrar el Achibi Jinchuriki? Como el infierno te diré eso. Al activar su Raidon no Yoroi, quedó envuelto en un rayo. Corrientes azules de increíble poder cayeron en cascada por su cuerpo, mejorando su velocidad y sinapsis reflejas a niveles que la mayoría de los shinobi nunca alcanzarían. Con la velocidad que le concedió el Raidon no Yoroi, desapareció y reapareció rápidamente junto al bastardo cuya cara iba a hacer añicos. Aian Kur, barra de hierro. No pudo explicar lo que sucedió después de intentar usar su garra de hierro. En un milisegundo estaba listo para agarrar la cara del hombre y al siguiente estaba acostado contra los restos de una pared destruida. Se sentó y miró para ver que el hombre que tenía delante no se había movido ni un centímetro de su lugar. ¿Qué diablos acababa de pasar? Decidiendo que tendría que ser más cauteloso, se puso de pie y miró al hombre con recelo. Parece que necesitaré tomarte en serio. El hombre inclinó la cabeza, como si no entendiera muy bien lo que estaba diciendo. Prepárate. Porque no te daré otra oportunidad de hacer lo que acabas de hacer. Cargó su armadura de rayos de nuevo. Tenía la sensación de que iba a tener que hacer todo lo posible desde el principio si quería tener alguna esperanza de victoria aquí. Por otra parte, ¿qué más debería haber esperado de un hombre que parió al Rinnegan? Fin del capítulo. ¿Les gustó? Si es así, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.